Bienvenidos, querido público televidente, gracias por acompañarnos en un segmento más de Salud al Día. En los últimos años se ha observado un incremento en el número de personas con padecimientos de insuficiencia renal crónica, en algunos casos terminal, que los lleva a dializarse. Las razones pueden ser varias, entre ellas ser una persona fumadora, tener problemas de hipertensión, padecer diabetes o incluso obesidad. Pero para hablarnos de cómo cuidar nuestros riñones, factores de riesgos y prevención, en el estudio nos acompaña un nefrólogo. Así que no se mueva de su asiento, que ahora comienza su programa Salud al Día. Estudio nos acompaña el doctor Christopher Borrero Natal, quien es nefrólogo y a quien le damos una calurosa bienvenida, así que gracias por acompañarnos y sacar de su tiempo, que sabemos que está bastante ocupado, así que gracias, doctor, por estar con nosotros. Gracias por la invitación, Jennifer. Doctor, quisiera iniciar esta conversación que me parece sumamente interesante y alarmante también, si esa es la palabra, que más de 350,000 personas, se estima, tienen alguna insuficiencia renal crónica. De esos también hay estadísticas que demuestran hasta el 2022, según publicó la revista de Medicina y Salud Pública y la directora ejecutiva del Consejo Renal, confirma que más de 6,000 pacientes se dializan actualmente en Puerto Rico. Y quiero ir desmenuzando esto poco a poco y traerlo como en arroz y habichuela para que los televidentes puedan entender. Porque a veces nos enfocamos en cuidarnos el corazón. ¿Cómo prevenir un infarto? ¿Te duele una muela? Pues ve al dentista. Pero poco, por no decir casi nada, se le educa a la población sobre el cuidado de nuestros riñones. ¿Qué son los riñones? ¿Cuál es la función que tienen en nuestro organismo? Pues mira, los riñones tienen una función bastante esencial en el cuerpo. Parte de la función que tiene es limpiar todos los desechos que uno produce. Aparte de limpiar los desechos, otra función que tiene es eliminar fluidos del cuerpo, ¿verdad? El exceso de líquido que uno ingiere, después que el cuerpo utiliza lo que va a utilizar, el resto lo elimina en la orina. También ayuda con la presión, tiene un sistema endocrinólogo dentro del riñón que ayuda con lo que es la presión arterial, lo que es la densidad ósea, activa lo que es la vitamina D para la actividad de darle densidad al hueso. También ayuda con lo que son los glóbulos rojos. Cuando hay anemia, hay una hormona que secreta el riñón que estimula la médula ósea a producir sangre, o sea que tiene un riñón, además de filtrar, como todo el mundo lo conoce, tiene el sistema, ¿verdad?, endocrinólogo, y, ¿verdad?, mantiene un balance de líquido en el cuerpo. Sí, que no es solamente hacer lo de las filtraciones, que también tiene otras cosas en las que nos ayuda. Claro. Me parece interesante. ¿Y cómo se da ese proceso de empezar a desarrollar una insuficiencia renal? ¿Cuáles son esos factores de riesgo? ¿Cómo inicia y cuáles serían los factores? Ok. Los factores de riesgo más comunes en la sociedad, yo diría que son tres, ¿verdad? Primero es el envejecimiento. Según uno va envejeciendo, no nada más las rodillas se ponen malas, sino que la función del riñón va bajando. Otro factor de riesgo también que es bien común son las condiciones crónicas como la diabetes, la presión alta, la exposición a medicamentos que pueden ser tóxicos para el riñón, como los que son el abuso de medicamentos antiinflamatorios, deshidratación. Hay otros factores que no dependen de la persona, que ya son condiciones genéticas, que la persona pues nace con una predisposición de enfermedad renal, porque nacen con riñones poliquísticos, ¿verdad?, con un riñón que se llena mucho de quiste, o nacen con un solo riñón, pues ya esas son condiciones que están predispuestos a desarrollar la enfermedad renal, pero pues que lamentablemente nos queda de la persona. Le pregunto, esto también había leído, pero usted nos puede aclarar que ahora mismo también se estaba observando que tenían un factor de riesgo personas fumadoras o que están en problemas de obesidad. ¿Qué de cierto hay que también son factores que pudieran afectar la función renal? Pues sí, mira, te voy a hablar específicamente de la obesidad. El riñón nace para crecer hasta un cierto tamaño, y todo ¿verdad? Igual que uno tiene un peso ideal, todo lo que tú subas por encima de ese peso ideal, pues ese riñón pues tiene que adaptarse y tiene unos cambios de adaptación, y hay unas condiciones que ocurren en los filtros, ¿verdad?, los glomérulos,
que se van alterando para compensar el exceso de esfuerzo que tiene que hacer, ¿verdad? Porque tienen que filtrar más volumen. Igual pasa con el cigarrillo, ¿verdad? El cigarrillo también es bien conocido por causar esclerosis de las arterias, o sea que unas arterias que son más duras, más esclerosadas, pues no permite que la perfusión al riñón sea la mejor, o sea que de una manera también indirecta, ¿verdad? También afecta el fumar los riñones. Le pregunto, ¿todos los pacientes con insuficiencia renal llegan a etapa terminal? Entiéndase que pasan por un proceso de diálisis. Pues no. Muchos pacientes que desarrollan enfermedad renal se ven con nosotros en la oficina, ¿verdad? Tratamos de ayudarlos en lo que son sus condiciones crónicas, a controlar su diabetes, su presión, su peso, evitar toxicidades. Y muchos de ellos, si logran una estabilidad en sus condiciones crónicas, pues el riñón baja y eventualmente hace un plato, ¿sabe? Que se queda más estable. El paciente que vive con las condiciones descontroladas, pues el paciente que tú ves que el riñón empieza a deteriorar y es como una cuesta bajando, que pues como el riñón está expuesto, ¿verdad? A ese estado de desequilibrio de las condiciones, pues está más propenso a terminar en diálisis. Aparte de mantener esas condiciones en control, ¿ellos también reciben algún tipo de medicamentos que tienen que usar por el resto de sus vidas o no? No pues, necesariamente. Pues mira, no hay una pastilla mágica para la prevención de la enfermedad renal. Es simplemente envejecer, como te dije, ya te predisponer a que el riñón vaya deteriorando. Y con esto no queremos alarmar que todas las personas que envejecen para llegar a pero que vayan sí, a llegar a diálisis. igual que cuando las rodillas le da artritis, ¿verdad? Y como uno no se siente igual, pues los riñones también va bajando. Encima de eso, ¿verdad? Las condiciones crónicas pues aceleran ese proceso. O sea, que principalmente el tratamiento se enfoca en controlar las condiciones crónicas, ¿verdad? Para evitar ese aceleramiento de deterioro renal. O sea, que controlando las condiciones crónicas muchas veces se controla. Se mantiene estable. Sí, hay unos medicamentos específicos que demostraron más beneficio en pacientes renales, que mayormente cuando van nosotros tratamos de ponerlos en esos medicamentos que ya en estudios demuestran que sí, cuando le das este medicamento para la presión, en esta población demostró que los riñones se quedan más estables, pues eso es lo que estamos haciendo. Eso es lo que están trabajando. Y le pregunto, como hablamos, según uno va envejeciendo, pero ¿qué poblaciones se pueden ver afectadas? Esto no importa la edad, independientemente de que seas envejeciente, se puede ver casos en niños, jóvenes, adultos. Pues sí, hay condiciones, como te mencioné, pacientes que nacen con una predisposición porque nacen con una condición genética donde ya pues nacen con unos riñones llenos de quistes, o nacen con un solo riñón, o los riñones son más pequeños. Que ese tipo de población pediátrico o joven pues desarrolla una enfermedad renal mucho más temprana. Las otras poblaciones, la población más adulta, si no se cuidan, pues eventualmente se ve ese deterioro de los riñones. En cuestión de prevención, ¿verdad? Se hacen laboratorios seriados, ¿verdad? A lo largo del año, después de X edad en adelante, para identificar a estos pacientes que están a riesgo de deterioro renal. Perfecto. Quiero dejar una pregunta sobre el tablero. Tengo muchísimas para el próximo segmento. ¿Cuáles son esas señales de alerta que la persona debe de tener en cuenta? Pero no me lo respondas ahora, me lo respondes luego de la pausa. Y recuerde que nos puede buscar en Facebook bajo Más TV PR, Canal 23. Regresamos en breve. En su programa Salud al Día, y había dejado una pregunta sobre el tablero, y es ¿cuáles son esas señales de alerta que una persona debe tener en consideración como que algo no anda bien con mis riñones, déjame acudir al médico? Okay. En las etapas tempranas de la enfermedad renal muchas veces es asintomático. Es ese hallazgo en los laboratorios donde tú ves esos desechos como la creatinina y la urea, que se supone que uno las elimina en la orina, que se empiezan a acumular. Ya cuando la enfermedad renal va progresando, pues entonces que se empieza a ver realmente
esa fatiga, ese edema, esos potasios altos, esas anemias, ¿verdad? Ya esto cuando la enfermedad renal eventualmente progresa, ¿verdad? O una función renal bastante baja. Pero los primeros laboratorios son, ¿verdad? ¿Y lo pueden dar por sentado como que es algo quizás por algo viral o ya el médico debería de decir, hay algo extraño que está pasando aquí? Pues mira, con esos primeros hallazgos. Esos primeros hallazgos muchas veces cuando el paciente va al médico primario, que se hace sus laboratorios de cernimiento, ¿verdad? De rutina, se ve ya la tendencia de que hay unas alteraciones de ciertos parámetros y el médico primario muchas veces identifica ese patrón que es persistente, queriendo decir que le repite el laboratorio a los 2 o 3 meses y ve que todavía siguen esos laboratorios alterados y ve, ¿verdad? Muchas veces va paralelo con que el paciente no está controlado todavía de su presión, de su diabetes. Y cuando ve esas persistencias, pues realmente al volverse crónica, pues el riñón pues... Ya son esas señales. Ya son esas señales y según va deteriorando, pues se van incrementando, ya no es un laboratorio, sino ya empieza a ver el paciente los cambios físicos de la fatiga, el edema. Y ustedes como nefrólogos, ¿en qué momento ustedes determinan ya esto no es una insuficiencia renal crónica, ya esto pasó a ser terminal? Entiéndase que ya ustedes entienden que el paciente se tiene que dializar, lo dividen por etapas, ¿a base de que ustedes se dejan llevar? Okay, muy buena pregunta, ¿verdad? Hay unas etapas de enfermedad renal, mayormente son 5, uno usa, ¿verdad? Como la filtración del riñón y lo más, ¿verdad? Como la gente mayor lo entiende es en cuestión de por ciento, un riñón que trabaja más del 90%, ¿verdad? Es una etapa 1, un riñón se puede decir que es normal. Cuando baja del 90% es una etapa 2, una enfermedad leve. Cuando baja del 60%, pero es mayor de 30, es una etapa 3, una enfermedad moderada. Ya cuando baja de 30 es severo. Y cuando baja de 15% ya se considera la etapa número 5, ¿verdad? Muchas veces los pacientes que comienzan a recibir diálisis son unos riñones que trabajan menos de 10% y tú ves ya que la paciente, además de tener unos riñones que trabajan poco, en laboratorio, físicamente el paciente ya está presentando complicaciones. Se hinchan, se fatigan. Doctor, le quisiera preguntar, me parece interesante, a base de ustedes en su especialidad, haciendo quizás laboratorios de rutina, ¿por qué usted cree que en Puerto Rico, según las estadísticas, primero que prevalece entre los primeros 10 países donde más prevalencia de pacientes dándose diálisis hay, pero que incluso también haya un número tan alto donde más de 350,000 personas puedan tener algún grado de insuficiencia renal y no lo sepan? ¿Será la pobre educación, al desconocimiento, el poco referido quizás de los médicos primarios a donde ustedes los especialistas? Ok, pues pasa todo, de todo un poco, ¿verdad? Hay factores de riesgo, ¿verdad? De la persona, ¿verdad? Personas que tienen un grado intelectual un poco más bajo, pues a veces tú les explicas y van hasta con nosotros, ya son referidos a nosotros les explicamos y simplemente tienen una escolaridad más baja o un intelecto, ¿verdad? Un poquito más bajo y a veces van hasta solos a las oficinas y este paciente tú le puedes dedicar una hora explicándole y pues, simplemente el mensaje no le llega, ¿verdad? Igualmente pasa, ¿verdad? Que a veces muchos médicos primeros son buenísimos, pero hay a veces en una etapa bien temprana que ya empezó a deteriorar la función renal y simplemente ellos deciden, vamos a observar y observar y observar, y a veces cuando no los refieren, pues a lo mejor nos los refieren ya bastante avanzado, ¿verdad? No digo que todo el mundo, ¿verdad? No, por eso pasa, que eso son cosas que pasan. Eso que pasa, a veces el médico uno dice, vamos a esperar un poquito a ver qué sucede. Yo creo que esto va a mejorar con agua, le dan agua y no mejoran, todo el mundo no mejora con agua, ¿entiendes? Entonces, pues, le dan el break y ya cuando nos llega un poquito deteriorado, ¿verdad? Y una vez ya esos pacientes les llegan y ustedes entienden que están listos para dializarse, ¿qué es el proceso de diálisis para aquellas personas que desconocen para el público? Ok, la diálisis es... tienen que pensar la diálisis como un riñón artificial, como un órgano artificial. Es una máquina, ¿verdad?, que hace el efecto de un riñón. Lo que hablamos al principio es una máquina que te elimina los desechos y el exceso de fluido, ¿verdad?, que pudiste haber acumulado por los días que no recibiste diálisis. ¿Verdad? Un invento relativamente nuevo, un invento que se generó por los
40, 1940, y el primer paciente crónico empezó como en los 70, o sea, cuando... Transcurrieron un par de años. Sí, sabe que es un sistema que, ¿verdad?, que muchos años anteriores, pues muchas personas no pudieron gozar del beneficio de tener una diálisis, ¿verdad?, un órgano artificial que tenemos accesibilidad. ¿Por qué una persona se debe dializar varias veces a la semana? ¿Cuántas veces usualmente, entre cuánto y cuánto puede ser? ¿Y qué sucede si no se dializan? Ok, pues comúnmente se tratan de acomodar los pacientes para que se dialicen 3 veces en semana, ¿verdad? Ya sea los lunes, miércoles o viernes, o los martes, jueves y sábados. Las diálisis duran alrededor de 4 horas y media. Hay pacientes que se dializan 5 horas, todo depende del tamaño del paciente. El propósito es eliminar, ¿verdad?, la mayor cantidad de desechos en un periodo de 4 o 5 horas, ¿verdad?, donde por lo menos el 70% de los desechos se eliminen en cada tratamiento. Obviamente hay un día entre medio entre secciones, ¿sabe? Que hay que darle, por eso se requieren varias secciones, porque uno orina todos los días, entonces pues se acumulan los desechos, entonces hay que volver a recibir el tratamiento para volver a eliminárselo, porque, ¿verdad?, hay pacientes que simplemente el riñón no funciona y dependen solamente de la máquina. Y entonces le pregunto, una vez ya la persona empezó su proceso de diálisis, ¿su expectativa de vida disminuye o con el tratamiento puede seguir una vida normal, o los estudios te demuestran, mira, una vez empieza su proceso de diálisis, su expectativa de vida es de 5, 10 años, 15? Pues mira, esa es buena pregunta. Todo depende de qué lo llevó a diálisis. Si lo que lo llevó a diálisis fue una diabetes, una presión descontrolada, o si lo llevó a diálisis una condición, ¿verdad?, genética, pues el paciente que llega a diálisis, ¿verdad?, que es el que le viene nuevamente, este paciente diabético, ¿verdad?, que simplemente llega con otras condiciones, no nada más el riñón, sino que el paciente que por la diabetes ya le dio un infarto, está ciego, le dio un derrame, ¿sabe? Esas complicaciones de la diabetes que afectaron el riñón también afectaron otros órganos. Pues este paciente que tiene, ¿verdad?, afectación de otros órganos por las mismas condiciones crónicas, pues es el paciente que tiene mayor riesgo, ¿verdad?, su expectativa baja, ¿verdad?, comparado con el que llegó con una condición genética que solamente tiene el riñón afectado, pero el corazón está bueno, ¿verdad?, sus presiones están bien, pues ese paciente dura en diálisis muchos años. Y la expectativa de diálisis obviamente le da un tiempo de vida a este paciente, aunque haya llegado con unos riñones enfermos, ¿verdad?, y con una diabetes descontrolada, el empezar a dializar todavía le brinda unos añitos más ¿verdad?, de calidad. Todo depende a la edad que se empezó a dializar y las comorbilidades, ¿verdad?, las otras condiciones que preceden. Muchísimas gracias por aclarar eso, porque uno pensaría que automáticamente cayó en diálisis, ya dice, se puede morir en cuestión de nada, pero no necesariamente es así. Así que nos vamos a una breve pausa, pero al regreso continuamos más de Salud al Día y con este programa dedicado a la salud renal. Regresamos en breve. Aquí en su programa Salud al Día, y nos sigue acompañando el doctor Christopher Borrero Natal para seguir hablando y educándonos sobre la salud renal. Doctor, ahora quiero retomar, continuando con el tema de diálisis. Tengo entendido que las personas se pueden ir a dializar en una clínica o en su hogar. ¿Existe alguna diferencia de que usted diga, mira, te puedes dializar aquí en la clínica, en la casa, o alguna alternativa es mejor que otra? No, existe la alternativa de diálisis en el hogar, una alternativa muy buena. Los pacientes que se seleccionan para dializarse en el hogar, ¿verdad?, son pacientes que así mismo se seleccionan, se eligen, porque requiere ya un compromiso del paciente en el mismo darse el tratamiento, ¿verdad? Es un paciente que hay que entrenarlo. Muchas veces necesitan un soporte, ¿verdad?, alguien que los pueda ayudar en cuestión de necesidad. O sea que no todo el paciente que llega a diálisis es un buen candidato para diálisis en el hogar. Lo ideal es, ¿verdad?, y lo que han recomendado las nuevas guías de Medicare, ¿verdad?, cuando estaba Trump, es que haya un porcentaje grande de diálisis en el hogar, ¿verdad?, porque en cuestión económico, pues sale mucho más económico, ¿verdad?, dializar a un paciente en el hogar que en un centro.
Pero la verdad es que, ¿verdad? El paciente que se inicia en un lugar tiene que ser un paciente, ¿verdad? Disciplinado, quizás es la disciplinado, palabra. que tenga una educación, que Ese se pueda compromiso. entrenar, que, ¿verdad? Y pues hay una población que, como hablamos ahorita, que carecen un poquito de entendimientos y se le hace un poco más difícil, no tienen ese soporte y necesitan ir a un centro para que se les reciba el diálisis. Una vez esos pacientes comienzan ese proceso de diálisis, ¿qué cambios deben de realizar para tratar de llevar una vida normal, pero sí que tienen que modificar ciertas cosas, quizás su hábito alimentario, su rutina? ¿Usted nos puede explicar? Ok, sí. Una vez que el paciente llega a diálisis, sí, hay múltiples cosas que debe hacer el paciente, ¿verdad? Entre ellos la alimentación, ¿verdad? No pueden depender solamente en que la máquina haga todo el trabajo, ¿verdad? Hay ciertos desechos que se producen en exceso, ¿verdad? Con ciertas alimentaciones o ciertas conductas, igual que minerales, que fósforo alto, potasio alto, ¿verdad? Este tipo de alimentación, la máquina nos ayuda a removerlo, pero se necesita ese compromiso del paciente para que no pasar un susto. Cuando ¿verdad? habla, por ejemplo, que se puede elevar quizás los niveles de potasio, pacientes que se dializan, ¿pueden consumir, por ejemplo, guineo, que lo asocian con niveles de potasio? No, siempre la dieta renal, ¿verdad? Es una dieta bien específica donde mayormente se concentra en pacientes, una dieta baja en sodio y se le da mucho énfasis a la dieta baja en potasio, ¿verdad? Guineos, plátanos, aguacates, viandas, jugo de China, aguacate. Estas comidas que son altas, tienen altos niveles de potasio, pues acuérdate, el paciente va a estar un día que no va a estar recibiendo diálisis. Si ingiere muchos de estos alimentos, el potasio le puede subir mucho y pues hay condiciones cardíacas Que se pueden complicar. puede tener una arritmia, puede ser hasta fatales. Entiendo. Y quiero cambiar ahora un poquito la pregunta. Estos pacientes, su alternativa quizás para salir de ese proceso puede ser un trasplante de riñón. Claro. ¿Verdad? Hay unas guías ya establecidas donde todo paciente renal debe ser evaluado para ver si es candidato para trasplante. No todos cualifican. No todos cualifican, ¿verdad? También se selecciona, ¿verdad? Cada centro ¿Qué razones? Cada centro de trasplante tiene sus indicadores, pero si tú tienes alguna condición, que un pronóstico, ¿verdad? Pobre, un corazón bien débil, tienes un cáncer activo, tienes una edad bien avanzada, un performance bien bajo, pues no eres un paciente para recibir un trasplante, ¿verdad? Exponerte a unos medicamentos para suprimirte tu sistema inmune y que tu sistema no rechace el riñón. O sea que también se selecciona a los pacientes. Acuérdate que hay entre demanda y oferta, hay mucho paciente renal y riñones no hay mucho. No es algo que se puede comprar en un supermercado. O sea que se trata de seleccionar, ¿verdad?, el mejor candidato para darle ese riñón, ¿verdad?, y poder sacarle provecho. Que quizás puede sonar un poco cruel, pero que es una realidad. Lo que dice es que a lo mejor ese trasplante puede pasar quizás años en que una persona pueda recibir un trasplante. Le pregunto, una vez esa persona recibe un trasplante de riñón, sale de ese proceso de diálisis, ¿va a depender de por vida de ciertos medicamentos? Sí. Lo que te mencioné, hay varios medicamentos que son para controlar tu sistema inmune, porque tu sistema inmune, a identificar un órgano que no es de él, va a detectar como que hay algo que no pertenece ahí, va a ir a atacarlo. Pues estos medicamentos controlan tu sistema inmunológico para evitar ese rechazo. Y sí, son de por vida, porque si los dejas de tomar, tu cuerpo automáticamente va a reaccionar. Realizar. Y una vez recibe ese trasplante, su expectativa de vida ahí ya aumenta, puede ser de por vida, como pues, uno dice, hasta envejecer. Los estudios han dicho que los pacientes que se trasplantan, ¿verdad?, y son pacientes que no tenían unas comorbilidades tan significativas, tienen las expectativas de vida de alguien con un riñón nativo. Que no haya sido trasplantado, que tenga un riñón tiene unas buenas expectativas, ¿verdad? Incluso sus expectativas de vida aumentan, ¿verdad?, cuando lo comparas con la población de diálisis. Y ese proceso, ¿se ha dado casos que ustedes hayan observado, no sé si en su práctica o durante sus procesos de estudios, que hayan recibido el trasplante y de momento quizás después de X cantidad de años el cuerpo lo empieza a rechazar y vuelve y recae en un proceso de diálisis? Sí, pasa. Muchas veces el cuerpo, ¿verdad? El cuerpo es una cosa que puede reaccionar de manera diferente, ¿verdad? Cada persona, cada sistema inmunológico puede reaccionar diferente y se ven muchos rechazos. Hay dos tipos de rechazo, ¿verdad?, donde los anticuerpos de uno rechazan el riñón, y hay otro tipo de rechazo que es celular, ¿sabe? Que
Son cosas que pasan, sí. Y que no queda ya al alcance. Doctor, no quisiera despedir este programa sin que usted no hiciera unas recomendaciones de cuáles son esos hábitos que debemos de crear para cuidar de nuestros riñones y que le exhorte a la ciudadanía de que esté pendiente y que cuide de su salud según cuida su corazón, que también cuide los riñones. Principalmente, ¿verdad?, controlar sus condiciones crónicas, su diabetes, su presión, su peso, una dieta, ¿verdad?, saludable, la dieta baja en sodio, hidratarse bien, evitar toxicidades, ¿verdad?, exceso de medicamentos que te pueden ser, ¿verdad?, tóxicos para el riñón. ¿Las personas pueden hacer ejercicio? ¿Las personas que tienen algún tipo ya de insuficiencia renal? ¿No está contraindicado? No, claro que no, deberían ejercitarse, eso está bien para todas las condiciones crónicas, ¿verdad? O, ¿verdad?, que el paciente padezca. Ejercicio siempre es una recomendación. Y yo creo que también como parte de nuestro estilo de vida, tratar de mantenerlo saludable, eso de llevar buenos hábitos alimentarios, hacer ejercicio, tomar agua, yo creo que esto aplica independientemente de que tengas algún problema renal. Yo creo que es algo que quizás deberíamos poner en práctica, que muchos quizás la empezaron como resolución ahora en el 2023. Perder peso, ¿verdad? Así que son esos datitos. Y es así que, doctor, le agradecemos que haya estado aquí con nosotros. Gracias por la invitación. En pantalla va a aparecer el número de teléfono. Él se encuentra en el Hospital Menonita en Calley, para que lo puedan contactar. Así que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la invitación. Y los espero la próxima semana con un programa más de Salud al Día.